Queremos dedicar este shiur por la refuá alemán de Fabián Di Costa y también por la elevación del alma de Mijael Mordejai Ben Shoshana, un niño o un bajur que la semana pasada partió de este mundo al mundo supraterrenal, y queremos dedicar este shiur por la elevación de su alma, que su familia no sepa más de dolor, juntamente con todos los dolientes de Am Israel. Baruch Hashem, Miguel, hijo de Adam, Miguel Rojas, Baruch Hashem, ya dieron resultados de los exámenes médicos y está bien. Nos alegramos por eso, que Hashem siga manteniendo su salud. Y bueno, les he dicho a las personas que si quieren dedicar un shiur por refuá shelema, Parnasá Tová, Haslajá Tová, Briud, etcétera, etcétera, pueden comunicarse conmigo y con gusto podemos hacerlo. Omaira pregunta, ¿el kashrut, más allá de ser una costumbre judía, es un estilo alimenticio, ayuda en proceso metabólico? Ciertamente ayuda en todo eso, en todo, y más que una costumbre, como pone mi querida Omaira, más que una costumbre, una alajá establecida por Am Israel, por nuestro pueblo, por Jajamín, por la Torá. Y más que ayudar al proceso metabólico, que ayuda ciertamente, eh, eleva el alma. ¿Najón? Bueno, Rabotay, Beamoray, Beshen, Hashem, Nase, Benasliach. Vamos a seguir estudiando referente a alimentación del alma, correcto. Vamos a seguir estudiando referente al Mashiach, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Estamos ya por concluirlo. Creo que en unas 3 o 4 clases, dependiendo, lo vamos a concluir. Y estábamos hablando de por qué Eliyahu Hanavi no viene en Shabbat. Nunca en viernes. Nunca en Yom Shishi, el día viernes. ¿Por qué es así? Vamos a hacer un pequeño recuento o un pequeño resumen del shiur anterior, de lo que estábamos hablando, que nos dice que Eliyahu Hanavi tiene una tarea totalmente increíble. Así como Mashiach tiene una tarea davídica, una tarea muy grande, Eliyahu Hanavi también tiene una tarea imposible que cumplir. Consecuentemente, Eliyahu Hanavi nos dice en Jajamim que Eliyahu Hanavi alejará a todos aquellos que están cerca y acercará a aquellos que están lejos. Así nos dicen Jajamim, y pareciéramos que no entendemos esto. Pero Rabbi Nachman nos enseña que la palabra hebrea para decir falsedad en hebreo es sheker, como mentira. Tú le quieres decir a alguien que está diciendo mentira, tú le dices atah sheker, tú eres mentiroso. Y esta palabra sheker consta de 3 letras que se encuentran juntas en el alfabeto hebreo. Pero para decir verdad, nosotros decimos emet. Y está compuesta de la primera letra del alfabeto hebreo, la letra del medio del alfabeto hebreo y la letra final del alfabeto hebreo. Emet. ¿Najón? Consecuentemente, esta palabra emet nos está diciendo que está sostenida de una manera que no se va a caer. Entonces la palabra verdad no se va a balancear hacia ningún lado, mientras que sheker tiene una sola patita donde se sostiene y siempre va a estar balanceándose, inclinándose a un lado para caerse. Entonces la misión de Eliyahu Hanavi es traer la paz, revelar la verdad absoluta, no una verdad relativa, no una verdad de la que yo pueda pensar cuál sea, sino que Él viene a enseñarnos esa verdad absoluta. Cuando la gente estudie la Torá por ella misma, cuando la gente estudie la Torá, Leshen Shamayim, realmente, en aras del cielo. Consecuentemente, la verdad dentro de la Torá, esa verdad que la persona va a estudiar, los llevará automáticamente a buscar las reglamentaciones que son correctas para su vida. Toda contienda va a terminar, todos se dedicarán al diálogo para interpretar los pasajes de manera correcta,
sin ningún deseo por imponer el propio punto de vista, que muchas veces ocurre, y más en estas redes sociales, Rabotai, que nosotros podemos ver todos los días los debates que se hacen, grupos que se dicen yo tengo la verdad, tú eres el mentiroso, que los cambios que se hicieron, bejule, que en vez de traer más shalom, en vez de traer más paz, lo que trae es como que más confusión, más debate, etcétera. Con honestidad, no me presto para debates. Hay personas que me han dicho, Raf, quiero hacer un debate con usted, quiero invitarle a mi canal para debatir ciertos puntos. Y le digo, ¿sabes qué? Discúlpame, no lo tomes a mal, pero no voy a perder mi tiempo en debatir, porque si tú crees en algo y en eso que tú crees es para ti tu verdad, que es inamovible, yo en lo que creo es mi verdad inamovible también. Y lo que vamos a hacer es que va a haber una confrontación de la cual no va a traer nada bueno. Ahora, si nos ponemos a hablar de, no de un debate, sino, no sé cómo llamarlo. ¿Qué piensas tú de esto? Yo pienso esto, y el otro piensa este, y el otro piensa este. No, no un debate. Había un programa hace mucho tiempo, en comienzo de los años 2000, había un programa por TV que se llamaba Creencias. Lo pasaban por cable, era un canal que se llamaba Infinito. No sé si algunos de ustedes los llegaron a ver. Era un programa que los transmitían desde Argentina. Y el programa era muy, muy interesante porque había un moderador en el grupo y este moderador tenía de invitados a varios participantes de varias religiones. Estaba un rabino de la comunidad judía, valga la redundancia, estaba un Hare Krishna, estaba un pastor evangélico, estaba un sacerdote cristiano, estaba un budista, estaba un gnóstico, estaba un ateo, y habían otras personas, no me acuerdo en este momento. Y por decir algo, decían, vamos a hablar hoy de la existencia del alma. Y cada uno daba su posición referente a lo que ellos, de su punto de vista, de su creencia, era la existencia del alma. Y no existía un debate de confrontaciones que se ponían a discutir y se ponían a pelear y nada de eso, sino era un intercambio de información. Entonces, algo así sería realmente, wow, sería muy bueno, no para debatir. En fin, bueno, entonces toda contienda terminará, todo se dedicará al diálogo para interpretar los pasajes de manera correcta, sin ningún deseo de imponer el propio punto de vista. La verdad brillará y todos estarán de acuerdo en ello, como escribe Rebe Nachman en Likutei, Rebe Nachman no, Rabbi Natan en Likutei Alajot, Reshi Hagez 5:12. Entonces llegará la paz y Mashiach reinará. Ahora, hay algo interesantísimo y es que nunca en viernes. ¿Qué es eso nunca en viernes? Si hemos estudiado que el mundo fue creado o el mundo fue establecido en 6 días, al séptimo día Boregolán descansó, ya hemos visto y pueden ver los videos anteriores que el mundo como tal, Hashem pudo haberlo creado en un solo día, pero nos enseñan nuestros jajamim que el mundo fue creado en un día, fue 1000 años y así sucesivamente. Y esto nos hace a nosotros una alusión también a los días de la semana, de que nos preparamos para el Shabbat, para el día Shabbat como tal, que viene de Sheba, viene de 7, del día séptimo. Estamos en el día número sexto, estamos en el día Shishi para descansar, preparándonos para descansar. Pero entonces Masej Erubín nos dice a nosotros algo interesante. Erubín 43b nos dice, Eliahu no puede venir en Shabbat, ni puede venir en víspera de Shabbat. Pero nosotros nos estamos preparando para el acontecimiento apoteósico de recibir el séptimo milenio. Y nos dicen Jajamín que en este séptimo milenio que ha de venir, Ulay puede hacer que venga el Mashiach. No lo sabemos realmente. No sabemos si Mashiach va a venir en el séptimo, no lo sabemos. De hecho, hay una prohibición de nosotros decir o llegar a imaginar, no, mira, Mashiach va a venir tal día, en tal hora, en tal momento, etcétera, etcétera. Nadie puede decir eso.
Entonces es necesario que expliquemos lo que nos dice el Talmud referente a este tema. Y el Talmud nos va a explicar que Eliyahu, Hanabí, no puede venir en Shabbat y por lo tanto no vendrá en ese día. Pero hay una pregunta. Como siempre les he dicho, cada vez que nosotros estudiamos, siempre tenemos que hacer preguntas al libro. No es igual leer un libro o estudiar un libro, analizar el libro. No es igual. Y siempre hay que hacernos preguntas. ¿Por qué no viene el viernes, que es la víspera de Shabbat? ¿Por qué Masej Eruvin nos dice esto? Consecuentemente, los judíos, como todos saben, nos estamos preparando para el día santo, el día de Shabbat, y en el viernes nos preparamos, y él no quiere interrumpir los preparativos para el Shabbat. Es decir, Eliyahu Hanavi no quiere interrumpir esos preparativos para el día de Shabbat. Presten atención a lo que voy a decir. ¿Qué significa que significa esto que debemos abandonar la idea de la Geulá en viernes o en Shabbat? ¿Será que tenemos que nosotros sacarnos de la mente que la Geulá no puede venir un viernes o no puede venir en Shabbat? ¿O cómo es esto si no debemos nunca desesperar? ¿Cómo si se quiere de nosotros que esperemos a Mashiach en cualquier momento? Es decir, nosotros esperamos que Mashiach venga en cualquier momento. Pero Masej Eruvin nos dice a nosotros que Eliyahu Hanavi no viene en víspera de Shabbat y no va a venir tampoco en Shabbat propiamente dicho. Consecuentemente, Jajamí nos dicen a nosotros también que Mashiach no viene ni en víspera de Shabbat ni viene en Shabbat. ¿Y cómo es posible? Si cualquier día esperamos que venga Mashiach. ¿Estamos entendiendo lo que nos está diciendo nuestro Jajamín? Enseña Rabbi Nachman mi Breslev que dado que Eliyahu no puede venir en viernes ni en Shabbat, entonces el sentimiento de su eminente arribo se hace mucho más poderoso luego del Shabbat. Y por eso es que hay una costumbre que nosotros en Abdalá cantamos algo o cantamos una shirah referente a Eliyahu Hanavi. Consecuentemente, Eliyahu rechazará la mentira y revelará la verdad, como está escrito en Maseje Eduyot 8.7. Es decir, revelará el Da'ad, él revelará el conocimiento de la verdad, como hemos visto. Consecuentemente, la verdad, el intelecto y la divina providencia son sinónimos y en efecto, Eliyahu es el catalizador para la revelación del Da'ad, del conocimiento. Como tal, Eliyahu se encuentra más allá de las restricciones del tiempo y del espacio. Pero Eliyahu, Drabotai, Eliyahu no es que sea Mashiach. Eliyahu, estamos hablando aquí conceptos que son muy profundos. De hecho, en esta parte del libro yo no quería dárselas a ustedes porque son conceptos que son muy profundos. Tenemos que entender muy bien a qué se está refiriendo, de que Eliyahu no viene en víspera de Shabbat, no va a venir en Shabbat, que Eliyahu va a traer una rectificación del Da'ad. El Da'ad que se está refiriendo es el conocimiento que nosotros podamos tener de todos estos grandes acontecimientos que van a pasar y mucho más referente al estudio de la Torá como tal, sin ningún tipo de discrepancia, sin ningún tipo de antagonismo, de discusiones superfluas, etcétera, etcétera, sino un cambio de mentalidad como tal que nos va a revelar la verdad que está intrínseca ahí marcada en la Torá, fuera de todo concepto de lo que yo pueda llegar a pensar. A ver, aquí ponen, quizás sea para empezar a hacer Shacharit y las oraciones del día. A ver, para no interrumpir la preparación del Shabbat. Quizás sea, Jorge dice, quizás sea empezar a hacer Shacharit y las oraciones del día. No creo que sea eso. Tampoco vendrá el Mashiach ni el viernes ni Shabbat, exactamente. No interrumpir la preparación del Shabbat. Exacto, es lo que se está refiriendo a lo que estamos hablando. Jorge dice, si es como novia, entonces la novia se prepara para hacer completa la felicidad.
cualquier cosa que yo les pueda decir referente a esto, no puedo darle una certeza, no puedo decirle si es como una novia que se está preparando, puede ser una alegoría, una alusión como tal. Eh, la verdad es que habría que profundizar mucho más en este sentido, por qué Eliyahu no va a venir en víspera de Shabbat y no va a venir en Shabbat, y por qué incluso Mashiach tampoco vendrá en víspera y no vendrá en Shabbat. ¿Por qué? Hay una respuesta mucho más profunda, pero tenemos que conocer más a fondo, ¿no? Entonces, no conocemos, Rabotai, el día de la llegada de Eliyahu, no lo conocemos, nadie conoce el día de la llegada de Eliyahu, como tampoco conocemos el día de la llegada del Mashiach. Nadie lo puede decir. Nadie puede decir, hoy estamos a los días del Mashiach, hoy estamos a los días del Eliyahu Hanavi. Lo que quiero es que quede claro algo, y es que para nosotros poder decir, el Mashiach ya está cerca, primero tenemos que decir cuándo viene el Eliyahu Hanavi. ¿Cuándo se va a aparecer el Eliyahu Hanavi? Eso es lo primero que tenemos que preguntarnos. ¿Por qué? Porque el Eliyahu Hanavi, Cabiajol, por decirlo de alguna manera, es el que va a abrir las puertas del advenimiento del Mashiach. Es el que nos va a mostrar a nosotros los tiempos, digámoslo de esta manera, los tiempos proféticos que han de acontecer. Pero nosotros nos preguntamos, ¿y es que acaso lo que se está dando en el escenario mundial no son acaso esos señales de acontecimientos proféticos como tal? Ciertamente es así. Ciertamente es así. Pero Eliyahu Hanavi enseña a nuestro Jajamín que tiene que venir. Eliyahu Hanavi tiene que venir primero a anunciar que tenemos que buscar a Hashem y que tenemos que tener un cambio de mentalidad, un cambio de da'at, a rectificar el da'at de cada uno de nosotros, el conocimiento de nosotros, pero no un da'at cualquiera, sino el da'at que proviene de la Torá, de una Torá que está totalmente revelada, una Torá que no está oculta, una Torá en la cual no va a traer discusiones, aun cuando hoy en día las discusiones son el Shin Shamayim, pero va a traer una verdad muy, muy fuerte, tanto así que entonces nuestro maestro se revelará al mundo. ¿Cuál maestro? El Mashiach, Eliyahu Hanavi, tienen que ser. Entonces, aunque Eliyahu trasciende el tiempo y el espacio, no esperamos que viole el Shabbat. El séptimo día, aunque esto parezca encontrarse dentro de las restricciones del tiempo. Es decir, si Jajamín nos enseñan que Eliyahu, él trasciende al tiempo y al espacio, entonces nos dice que parece encontrarse dentro de las restricciones del tiempo, porque no puede venir en víspera de Shabbat ni en Shabbat. Pareciera ser que hay algo, una tecla en este piano que no está sonando bien. ¿A qué te refieres a muchas Torah? Yo no dije muchas Torah. Estudiar mucha Torah es otra cosa. Pero muchas Torah, no me acuerdo haberlo dicho. Entonces, Rabotai, aún así, no debemos desesperar de la Geulá, incluso en viernes o Shabbat o en las festividades. Aún así, cuando nosotros tenemos el conocimiento que nos dice el Jajamín que el Mashiach, Eliyahu Hanavi, no puede venir en víspera del Shabbat, no puede venir en Shabbat o en las festividades, no perdemos nuestra convicción de que la Geulá ha de venir. Ahora, presten atención. Si no podemos comprender esta afirmación talmúdica respecto a los días del Mashiach, les voy a hacer una pregunta. ¿Estamos entendiendo realmente esta afirmación talmúdica de que Eliyahu Hanavi y el Mashiach no pueden venir en víspera de Shabbat y en Shabbat? ¿Podemos comprenderla?
Es muy difícil decir en un estudio superficial como estamos haciendo en este momento, lo comprendemos en su totalidad. Tendríamos que estudiarlo mucho más a profundidad. Tendríamos que estudiarlo, Rabotai. Y si ustedes están de acuerdo y si me escriben, y más de 10 personas me escriben en privado o por aquí, Rav, háblenos con más profundidad referente a eso, de por qué no puede venir el viernes o por qué no puede venir en Shabbat, entonces lo estudiamos a mucha más profundidad. Podríamos estudiarlo mucha más a profundidad. Entonces, Rabotai, dice lo siguiente: no esperemos que viole, ya leímos esto, sino, entonces, Rabotai, si no podemos comprender esta afirmación talmúdica respecto a los días del Mashiach, eso se debe simplemente a otro de los aspectos de la era mesiánica que no podemos penetrar más allá de esa revelación como tal. ¿Najón? Si no lo comprendemos es porque no podemos penetrar. ¿Por qué? Porque incluso todavía hay unos vestigios de que nuestro Da'at no está rectificado totalmente. A ver, alguien, si son cosas interesantes, las leo en voz alta. Si son cosas no interesantes, no las leo en voz alta. Y zeu, y se acabó. Entonces, gracias, Rabotai. Ahí lo que están respondiendo. Entonces, Rabotai, Viamorai, pero podemos sugerir que si los judíos se están preparando para el Shabbat y están observando el Shabbat, entonces, en un sentido, Eliyahu ya está con nosotros. La verdad, Rabotai, es muy profundo esta parte. No sé si me estoy haciendo entender. De hecho, cuando lo leí, yo lo iba a pasar, no se lo iba a enseñar hoy a ustedes, lo iba a pasar porque puede traer mucha confusión. Es un aspecto muy cabiajol, muy cabalista, muy profundo, muy de Guemará, un estudio de Guemará muy profundo como tal, que hay que estudiarlo con sumo cuidado. ¿Najón? Porque cuando decimos que nosotros los judíos nos estamos preparando para el Shabbat, y Jajamín nos dicen que en un sentido el Eliyahu ya está con nosotros, no es que nosotros estemos diciendo que las naciones de la tierra van a perecer, se van a morir, se van a quemar, se van a fundir. No, todo lo contrario, Rabotai. También hay oportunidades para ellos. También hay oportunidades para los Hasidei Umot Haolam. También hay posibilidades como tal. ¿Najón? Entonces, hay mucha información que se puede malinterpretar de muchas maneras. Por eso, muchos Rabanim, hay cosas que es preferible no enseñar o enseñar dentro de un círculo cerrado a enseñar abiertamente. ¿Sí? Bueno. Hay algo interesante también. Ya concluimos con la parte de no en viernes. Realmente esta parte de que no en viernes, no en víspera de Shabbat, es mucho más condensada, mucho más profunda. Hay algo interesante y es una advertencia que hacen nuestros Jajamim referente a calcular el tiempo de la llegada del Mashiach. Hay una advertencia muy fuerte. Jajamim nos dicen que nosotros no podemos decir Mashiach viene tal tiempo, Mashiach viene en tal momento, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos hacerlo en ningún sentido. Y a esto entonces a nosotros nos lleva a preguntarnos lo siguiente. Nos lleva a preguntarnos que todo este estudio que estamos haciendo y que ya llevamos varios videos sobre la naturaleza del Mashiach, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, etcétera, etcétera, de sus habilidades,
de las habilidades que tendrá el Mashiach como tal, el origen de su poder, de dónde va a fluir el origen del Mashiach, la influencia que el Mashiach ejercerá y los cambios sociales y del mundo que sucederán en su época, nos dejan aún con una quemante pregunta no resuelta todavía. ¿Y cuál es esa quemante pregunta que todavía no hemos resolvido en esta gran ecuación que hemos hablado casi de todo, pero no de cuándo viene Mashiach como tal? Lo vislumbramos, pensamos, los tiempos están dados, pero estamos quizás diciendo eso desde los tiempos de Moshe Rabenu, desde los tiempos de Abraham Avinu, y decimos, ya viene Mashiach, y pasan las generaciones, y pasan generaciones van, generaciones vienen, etcétera, etcétera, pero como que todavía no vemos como tal. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuándo se supone entonces que vendrá Mashiach? La ansiedad, Rabotai, está creciendo, intensificada por las severas crisis que todos los días enfrentamos, nosotros en lo particular como nación. En lo particular como nación, pasamos unas circunstancias tan difíciles que decimos, ahora sí viene Mashiach. Cuando la primera intifada en los años 90, finales de los 90, dijimos, ahora sí viene Mashiach. Ocurrió la guerra, etcétera. Ahora sí, el tiempo está dado para que venga Mashiach. Ahora Mashiach se revelará. Y ahora estamos ante la puerta de otro conflicto bélico también. Está creciendo la ansiedad del Mashiach. Pese a las muchas señales, Rabotai, del inminente arribo de Mashiach que claramente podemos observar, de las inminentes señales que hay, y escuchen bien lo que voy a decir, una de las inminentes señales que hay son de las personas que quieren hacer conversión al judaísmo. ¿Sabes por qué? Porque el Arizal dijo, Mashiach no vendrá hasta que todas las almas, incluso de esas personas que quieren ser judías, esas almas, hasta que no se hayan conectado con su chispa, con su esencia, espiritualmente hablando, con Klal Israel, entonces Mashiach no vendrá. Y en estos tiempos, Rabotai, hace 20 años, qué sé yo, y ahora más todavía, muchas personas quieren convertirse al judaísmo. ¡Wow! De una manera increíble. Y eso lo dijo el Arizal. Mashiach no vendrá hasta que todas las almas de los Gerim se conviertan. Jorge pone, yo le pregunté hace un tiempo por qué leer a los Rishonim genera tanto deseo de seguirlo leyendo. Y yo te respondí, Jorge. No vendrá hasta que todas las almas hayan llegado, porque la afinidad entre los sentidos se ajusten. Entonces, Rabotai, veo por las redes sociales, que tengo que estar viéndola, no para, ¿cómo se dice? No para chismosear ni nada, sino para mantenerme al tanto de los temas que se están hablando, etcétera, etcétera. Muchos rabinos, hoy en día están dando cursos, preparando a las personas para cursos de conversión al judaísmo. Yo no y no soy quien para decir está bien o está mal, no soy quien, pero yo diría que si el río suena es porque piedras trae. No sé cómo se dice en su país ese dicho. Si el río suena es porque piedras trae. Y es algo que está pasando delante de nuestros ojos, que muchas personas de una manera increíble están buscando hacer conversión, queriendo conectarse al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ayer escuchaba por este medio a un rab que él decía, estaban hablando de una tacaná que salió en Argentina, de un rab prohibiendo las conversiones, que hay una tacaná de no hacer conversiones en Argentina, etcétera, etcétera. Puedo entender por qué fue así. Y otros están en desacuerdo con él, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero este rab decía, yo como rabino, ¿quién soy yo para decirle a una persona
tú no puedes hacer esto, o no puedes hacer aquello, o no puedes guardar Shabbat, o no puedes hacer, etcétera, etcétera. Si yo no sé si esa persona es de alma judía, ¿quién sabe si esa persona es de alma judía? No lo sabemos, decía él. Yo no le puedo decir a él, no hagas, no vengas, no digas nada, no puedo. Y yo me quedé meditando lo que él estaba enseñando. Yo no participé, me quedé escuchando simplemente, ni siquiera me conecté. Y yo dije, ciertamente es así, pero hay que enseñarles a estas personas que quieren unirse a Kelal Israel, que hay directrices de las cuales tienen que cumplir. Hay una halajá por la cual nosotros como pueblo de Hashem nos regimos. Una halajá, hay halajot, hay misbot, hay minagim, etcétera, etcétera, que tenemos que regirnos. Y si una persona quiere venir, una persona, por lo menos está escrito en el libro de Shemot, que una persona quiere venir y quiere comer del Corbán Pesach en aquel tiempo cuando existía el Beit HaMikdash, ¿qué decía? ¿Qué decía? Esta persona que no es judía quiere comer del Corbán Pesach, decía, tienes que circuncidarlo y luego puede comer del Corbán Pesach. La circuncisión era una señal de que esta persona se hacía judía. Tenía que hacerse judío como tal. No vamos a caer en discusiones de este sentido ni nada, etcétera, etcétera. Yo pienso que las personas que quieren guardar Shabbat, etcétera, etcétera, ok, no soy quien para decirle que no, nadie es quien para decirle que no, pero si quieren hacer de una manera que sea mucho mejor, es preferible entonces buscarse un rab que le enseñe, que esa persona se apegue a Kelal Israel, se apegue a Kelal Israel, a la congregación de Israel, ya se apegó al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero tiene que apegarse ahora a la esencia y a la esencia, la identificación de un pueblo como tal. Lo que dijo Ruth la Moabita, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ella no dijo, tu Dios será mi Dios y ya, tranquilo. No, le dijo, y tu pueblo será mi pueblo. Es decir, quiero vivir en medio de ustedes. ¿Najón? Entonces, hay directrices, Rabotai. Y estaba escuchando eso y decía, wow, a este rap ciertamente lo que está diciendo es así, pero le falta también decir que hay que hacerlo bien. Entonces, Rabotai, estas son las señales del inminente arribo del Mashiach que claramente podemos observar. No solamente el acontecimiento bélico que está ocurriendo en el mundo, no solamente el gran desarrollo tecnológico que hay, la inteligencia como ha incrementado a partir desde la revolución industrial, que nosotros lo hablamos en clases anteriores, que eso iba a marcar también el acontecimiento del advenimiento, de la llegada del Mashiach Tzidkeinu, del Mashiach de justicia, Mashiach Emet, del Mashiach de verdad, etcétera, etcétera, sino también estas almas de los Gerín que se convierten, como dijo el Rebbe de Lubavitch, no es un goy que se convierte, sino un ger que se convierte. Que así, es decir, un judío, una persona de alma judía que se viene a ser judío. Son conceptos muy profundos, espiritualmente hablando, los Rabotai. Y hay estudios para eso. Hay estudio de por qué el alma siente, sales cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, leamos lo que ponen. Estefanía pone, en España se dice que cuando el río suena, agua lleva. Ok. Me llega hasta el corazón las cosas de Hashem para hacer luz para las naciones y nunca le recuerdan su pasado. Baruch Hashem. Así es. Así es. Entonces, Rabotai, aún no lo vemos a Mashiach. Aún no lo vemos a él como tal. ¿Qué está pasando entonces? Nos lleva a preguntarnos a nosotros qué está pasando allá afuera. Y esta pregunta se ha vuelto especialmente preocupante debido al hecho de que existen ciertas fechas predichas respecto a la llegada del Mashiach que ya han llegado y han pasado. Si no son genuinas, entonces, ¿qué es lo que debemos de creer? ¿Qué debemos de creer como tal? Hay fechas establecidas, hay fechas predichas respecto al advenimiento del Mashiach y nada ha pasado. ¿Qué debemos de creer entonces?
Y ahí es donde nos dice a nosotros, Maseje Sanedrín 97b, que aquellos que calculan el tiempo de la llegada del Mashiach pierden su aliento de vida. Es decir, están muertos. Jorge pone, me da miedo y temor, itbodedut, como enseñó usted, Hashem toca fuerte y me desnuda. Soy indigno, pero no digas que eres indigno. Tienes que tener cuidado con ese término. Ok. Sí, pero no digas que eres indigno, todo lo contrario. Entonces, Rabotai, la razón de esto, dada que es que si uno determina un cierto tiempo para la llegada del Mashiach y él no aparece, esto debilita la emuná de todos aquellos que creían en el Mashiach. En cambio, dice nuestro Jajamim, nunca desesperes. Si él se retrasa, espéralo, pues él vendrá y Mashiach será puntual cuando él vendrá. ¿Y cuál es la razón de esto? La razón es que nuestra noción del tiempo no limita a Mashiach. La razón de nuestra noción del tiempo no limita a Mashiach. Él proviene del nivel, es decir, la esencia de Mashiach trasciende de un nivel mucho más elevado del que nosotros podamos imaginar, y él viene del nivel de Keter. Él viene del nivel, Keter traduce corona, él viene del nivel de las Kaviahol, digámoslo así, de la Sefirá, de la emanación más elevada del creador del universo. ¿Najón? El cual trasciende al tiempo y al espacio. Por lo tanto, sea cuando fuere que llegue, siempre será puntual. Mashiach llegará en el momento que tenga que llegar. En el momento más oportuno, Mashiach llegará. O llegará en una generación que sea totalmente meritoria o en una generación que no tenga ningún mérito. Pero Mashiach ha de venir como tal. Mayor al igual que el de Moshe, Jajamín enseñan que de la misma Sefirá donde vino Moshe, viene Mashiach. Entonces, Rabotai, que funcionamos dentro de los confines del tiempo, que funcionamos dentro de los confines del tiempo y del espacio, somos los que sentimos esta gran urgencia por su arribo. Somos nosotros los que lo sentimos. Consecuentemente, cuando llegue Mashiach, elevará el mundo de su situación actual. Restringido el mundo como se encuentra por los límites de la naturaleza, es decir, del tiempo y el espacio, hacia una situación donde la divina providencia se manifieste como obvia y todos verán entonces el Hidush Haolam, el renacimiento y la renovación del mundo, como escribe Rabbi Nachman en Likutei Moharan 11.2. Rabotai, escuchen esto. Pese a ello, y en todas las generaciones, siempre ha existido aquellos que predijeron fechas para la llegada del Mashiach. Y una de esas fechas, basada en la enseñanza del Zohar, fue en el año 5600, en el año 1840 de la Era Común, el cual fue, como vimos más arriba, que lo estudiamos anteriormente, el año crucial de la Revolución Industrial, pero ese año fue crucial también para iluminismo, el cual llevó a la alineación masiva de los judíos, alejándolos de la observancia. Esperen un momento aquí. Vamos un poco despacio. Fíjense algo. Dentro de nosotros mismos salen personas que dicen que el arribo de Mashiach será en tal tiempo, y está escrito en el Zohar que en el año 5600, correspondiente al año 1840 de la época común, que fue el año crucial de la revolución industrial, hubo Minashamayim, desde el cielo, hubo un atisbo de sabiduría como nunca, y abrió las puertas de la sabiduría de ahí en adelante a la tecnología de una manera increíble que la que tenemos hoy en día. Y a pesar de que eso fue un atisbo, fue una clara
luz, una clara, digámoslo, profecía del advenimiento del Mashiach para ese tiempo, que surgió a la par con eso. Miren lo que surgió, el iluminismo, el cual llevó a la alineación masiva de los judíos, alejándolos de la observancia. Es decir, de que de la misma manera como vino ese gran conocimiento del cielo, entonces también de este Olam Hazé hubo una contraparte que alejó a los judíos de la observancia de la Torá. Y esto también fue profetizado por nuestros Nevi'im, por nuestros profetas. Jajamí nos enseñan que las últimas generaciones será una generación que tendrán hambre y sed, pero no de pan, no de carne, no de leche, sino del conocimiento del Creador del universo, y eso está a la palestra. Eso está ocurriendo delante de nuestros ojos. Todo el mundo, casi todo el mundo, Rabotai, y es un acontecimiento mucho más increíble, y es en Latinoamérica cómo gran cantidad de personas quieren convertirse o quieren hacer conversión al judaísmo. Y mi consejo es, si lo van a hacer, háganlo bien, por favor. No se pongan a imitar cosas que no son. No se pongan a decir, yo soy Superman, yo soy Batman, yo soy Robin. No se pongan a inventar cosas. Hagan las cosas bien. Cuando digo bien, busquen un rabino que les enseñe, un beidín que sea kasher, que sea confiable, y hagan las cosas como marca la halajá para que entonces usted pertenezca propiamente dicho a Am Israel. Y hay muchas personas que dicen, a mí no me importa lo que digan los rabinos, a mí no me importa lo que diga el Estado de Israel, si me reconocen como judío o no, yo me siento judío, pero eso es un engaño que el mismo Yeser hará, que la misma inclinación del mal, la misma arrogancia que está dentro de nosotros, nos hace creer y nos dé esa pastillita para quedarnos tranquilos. Entonces, Rabotai, vino una Shefamina Shamayim de conocimiento, pero también vino la contraparte. Y como dijo el profeta, vendrán tiempos donde habrá hambre, donde habrá ganas de beber, no de carne, no de leche, de pan, sino de Hashem, del conocimiento de Hashem, y eso está ocurriendo. Y los Jajamim, los profetas, los Nevi'im, dijeron, pero también vendrá la contraparte de eso. ¿Y cuál es la contraparte? Que se levantará el ateísmo también. Y también ocurrió el iluminismo de Rabotai. Otro año señalado fue en el año 5408, en el año 1648 de la era común, como está escrito en el Zohar, en el Zohar 1:139b, que dice, pero ese año resultó ser el comienzo del fin de la judería polaca. Ese fue el año cuando Bogdan Melnitzki se levantó contra sus señores polacos. En lugar de permanecer como una rebelión campesina, él transformó una cacería de brujas contra de los judíos. En el curso de unos años más medio millón de judíos fueron brutalmente masacrados, mientras cerca de otro millón fue forzado a huir hacia el oeste y sur de Europa. Y esto llevó a la aparición de ¿quién? Nada más y nada menos de un falso Mashiach Shabbatai Zvi, quien fragmentó más aún la desgarrada judería de ese tiempo. ¿Qué les parece? Es terrible, Rabotai, pensar que lo que debía haber sido una gran santificación y elevación de la gloria de Hashem, de Kiddush Hashem, culminó en tal devastador momento de la historia judía. No solo Mashiach no llegó, no solo el verdadero Mashiach no llegó, se levantaron falsos Mashiach, falsos Meshchim, sino que cientos de miles fueron brutalmente asesinados. El Kabod de Hashem debía haber sido revelado en el momento en que una gran cantidad de gente hubiera juntado bajo el estandarte de la espiritualidad. Y el momento principal entonces sería la llegada del Mashiach. El Kabod
de Hashem son la fuente de todas las almas. Cuando el kabod de Hashem es revelado, ellos atraen las almas hacia sí, como lo dice el profeta Yeshayahu 55:8. El kabod de Hashem lo juntará de manera que el kabod de Elohim será abiertamente revelada con la llegada del Mashiach. Rabotai, si nos pasamos por la historia de nuestro pueblo, lo mismo puede aplicarse a la Shoah, al Holocausto. Pensamos que venía el Mashiach, no vino Mashiach. Entonces, enseñan Jajamim, existe un peligro inherente al predecir la fecha de la llegada del Mashiach, pues ello puede llevarnos a una pérdida de la emuná, tal como lo explicamos más arriba. Pero hay muchas fechas sugeridas, Rabotai. Hay muchas fechas sugeridas, de manera que ¿por qué no podría alguien que percibe estas fechas comunicarlas a los demás? ¿Por qué no? Si hay fechas en las cuales se pueden percibir la llegada del Mashiach, ¿por qué no comunicarlas? Rabotai, primero es posible que la persona que lo calcula mal. Segundo, salvo que todos estemos dispuestos a dejar atrás nuestra propia gloria, nuestro propio egocentrismo y buscar solo el kabod de Elohim, de poco sirve el que la fecha sea correcta o no. Si estamos listos, la fecha se materializará como un momento de Geulá para los judíos, pero si no, dejamos de lado nuestras luchas internas y deseos de honor personal. Y la alternativa es demasiado terrible para poder completarla. ¿Cuál es la solución a todo esto? Red Noxon nos dice que la solución es la de honrar y respetar entonces a los demás. Aquellos que lo hacen están dedicándose entonces a difundir la gloria de Hashem, honrando a aquellos creados en la imagen de Hashem, al honrar a los demás. Es decir, toda la humanidad. De manera que enfrentamos ante la pregunta ¿cuándo viene Mashiach? Podemos al menos comprender los parámetros del problema que realmente se presentan delante de nosotros. Si entre nosotros mismos no nos damos kabod, no nos damos honra, no nos damos honor, no conmigo mismo, hacia mi prójimo, hacia el mundo en general. Entonces, ¿cómo pienso yo darle kabod a Hashem? Y referente a la suma de los días de cuando vendrá Mashiach, entonces todo será superfluo y serán simplemente ilusiones. Rabotai, Bedrat Hashem, mañana vamos a seguir estudiando un poco más para ya terminar. Creo que mañana terminamos. Pensé que eran 4 clases, adelantamos bastante. Mañana terminamos este interesante shiur referente cómo, cuándo, dónde y por qué del Mashiach, y estaremos estudiando próximamente entonces el Derech Hashem, los caminos de Hashem, que son muy interesantes para nosotros. No se vayan a retirar, por favor. Gracias, Estefanía. No se vayan a retirar. De nada, Dick, de nada. No se vayan a retirar, les dejo una linda canción. Luego un mensaje de Rabbi Nachman, mi Breslev. No se vayan, por favor. Les voy a poner una cancioncita, no tan larga como de costumbre. Abba Shema Shamayim Omer Lanu Anochi Aster Panay Bayom Ahu Bayom Ahu
רב נחמן ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. איי 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 גם אחרי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד, אני עומד, אני עומד גם אחרי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד, אני עומד, אני עומד ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. איי 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 גם אחרי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד, אני עומד, אני עומד גם אחרי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד, אני עומד, אני עומד איי 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 גם אחרי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד, אני עומד, אני עומד גם אחרי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד, אני עומד, אני עומד גם אחרי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד, אני עומד, אני עומד גם אחרי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד, אני עומד, אני עומד. Bueno, Rabotai, la verdad es que el estudio referente al Mashiach, siempre se los voy a decir, es muy, muy profundo, de muchos conocimientos, de indagar mucho, no solo en los profetas, realmente en la Torá como tal, no hay nada que nos diga del Mashiach, quizás un pasús que nos diga o haga una alusión al Mashiach de una manera abierta, y es cuando le dice que Hashem va a levantar un profeta como Moshe, pero se cumple en Yehoshua bin Nun, que fue el discípulo más apegado a Moshe Rabenu, y por inferencia podríamos decir que hace referencia también al Mashiach que ha de venir como tal. Nuestros profetas, Haneviim, Shelanu, ellos hablan de los tiempos del advenimiento del Mashiach, etcétera, etcétera, no de una manera muy clara, de una manera con muchas parábolas, con mucha, no discrepancias, sino
no con una claridad como tal, porque hay que considerar que los profetas, ellos no hablaron cara a cara con Hashem. Hashem habló con ellos por medio de sueños, por medio de trance, etcétera. Nunca cara a cara. El único que habló cara a cara con Hashem fue Moshe Rabenu. El único. De todos los profetas fue él. Los demás fueron por sueños, por visiones. Y ellos tuvieron esas visiones, ellos tuvieron esos sueños. Y nuestros Jajamim, en la Gemara, en las discusiones talmúdicas, se hicieron preguntas a qué se puede referir, a qué hace alusión a esto, a qué hace alusión lo otro, etcétera, etcétera. Y no es fácil decir o señalar a alguien como el Mashiach, porque hemos visto en la historia de nuestro pueblo que no hemos equivocado mucho y se han decretado, se han apuntado a personajes como Mashiach, de los cuales no han hecho lo bueno. Ustedes conocen la historia, ¿no? Y mucho menos del personaje entonces que adoptó otra religión y decir que este sí es, etcétera. Somos muy reservados nosotros en eso. Es muy fuerte el estudio del Mashiach. Realmente yo creo que este grosor de este libro que estamos analizando del Mashiach realmente es muy corto, porque si nosotros agarramos cada parte que habla de la Gemara, del Zohar, lo que dice el Rambán, y lo buscamos y lo estudiamos con mucha más profundidad en el Talmud, etcétera, wow, nos vamos a llevar muchísimo tiempo, no meses, quizás años. Bueno, Rabbi Nachman nos dice el día de hoy en Sijot Haram, la sabiduría de Rabbi Nachman, es muy bueno. Jorge, escucha muy bien, Jorge, que esto es para ti. No lo busqué para ti, pero aquí es donde íbamos. Es muy bueno expresar nuestros pensamientos delante de Hashem como un niño delante de su padre. Hashem nos llama hijos suyos, tal como está escrito en Devarim. Ustedes son hijos de Hashem, vuestro Elohim. Por lo tanto, es muy bueno expresar nuestros pensamientos y problemas al Creador del universo. ¿Cómo? Como un niño quejándose delante de su padre, con gesto de gracia y compasión. Es posible que usted piense que ha hecho tanto mal que ya ha dejado de ser uno de los hijos de Hashem o que se siente indigno. Pero recuerde que aún Hashem lo sigue llamando su hijo. Se ha enseñado para bien o para mal, siempre serán llamados hijos suyos. Supongamos que Hashem lo ha rechazado. Supongamos eso, que Hashem lo ha rechazado y le ha dicho que usted ya no es más hijo suyo. Aún así, uno debe decir que él haga de acuerdo a su voluntad. Yo debo hacer mi parte y seguir comportándome como su hijo. Cuán bueno es poder despertar nuestro corazón y suplicar a Hashem hasta que las lágrimas fluyan de nuestros ojos como un niño pequeño llorando delante de su padre. Mi abuelo, Rabbi Nachman Horodenker, de bendita memoria, relató la siguiente historia. Cierta vez estaba yo viajando en un barco, nos quedamos sin provisiones y sin comida durante varios días. Finalmente arribamos a una ciudad árabe donde no vivía ningún judío. Un árabe me llevó con él y me ofreció comida. Yo no había comido durante días y rápidamente me lavé las manos y dije la bendición por el pan. Estaba por llevarme un trozo de pan a mi boca cuando un pensamiento entró a mi mente. No comas el pan de aquel que tiene un mal ojo, como está escrito en Proverbios 23:6. Un pensamiento azaroso no carece de significado y yo no supe qué hacer. Ya había dicho la bendición, pero comprendía el significado de ese pensamiento y estaba decidido a no comer nada proveniente de ese árabe. En ese momento, otro pensamiento entró en mi mente. He ordenado a los árabes para que te alimenten. Cuando el Rebbe contó esta historia, señaló lo correcto que había sido el comportamiento de su abuelo al actuar de acuerdo con este pensamiento. Cada pensamiento que entra en la mente
debe contener algún elemento de verdad. Es necesario aprender la lección de mi abuelo. Es posible que un pensamiento confuso entre en tu mente, pero si te mantienes firme, Hashem te enviará otro pensamiento inspirador. De manera similar es posible que imagines que ya no eres uno de los hijos de Hashem, pero si haces su parte, al final Hashem te enviará pensamientos inspiradores. Todos en Israel son llamados hijos de Hashem. Por lo tanto, debes expresar tus pensamientos y tristezas delante de Hashem, tal como un niño quejándose delante de su padre. Rabotai, una linda historia, un lindo mensaje que nos enseña Rabbi Nachman, que podemos aplicarlo en nuestra vida, en el Itbodedut, clamar a Hashem como un niño pequeño, como un niño cuando quiere una chupeta y le pide a su papá, quiere un dulce, le pide a su papá y clama con todo su corazón y llora, etcétera, y hace que papá se conmueva y le dé lo que le pide, si es para su beneficio. Si no es para su beneficio, en ese momento Hashem dice no. Rabotai, muchísimas gracias, Bezrat Hashem. Mañana vamos a seguir estudiando. Mañana culminamos el estudio del Mashiach y posterior a eso, Bli Neder, estaremos estudiando ya entonces el Derech Hashem. Si conocen otras personas que quieran estudiar con nosotros, invítenlo, motívenlos también, que pasen todos un lindo día, un fuerte abrazo desde la ciudad santa de Jerusalén. Aquí son las 9:46. Todo lo mejor para ustedes, por favor cuídense, muchas bendiciones. Un fuerte abrazo para cada uno.